piensa que quizás sería un tema natural, pero es un tema de carácter espiritual, porque la Iglesia nos presenta Cristo Jesús como un cuerpo y un cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función. Por eso, cuando quieran observar esto, siempre lo pueden ver en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y de ahí van para otros muchos textos paralelos para observar sobre nuestro estudio. Así que para nuestro estudio en este día, tenemos el punto noveno y es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Por ahora solamente estamos mirando las características de el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Mirando cómo Dios presenta a la iglesia con figuras diferentes para que entendamos lo que somos, la función de esa iglesia, la función como cuerpo y el deseo que debe haber en nosotros, y es precisamente de desempeñar, desarrollar esa obra a la cual Dios nos ha encomendado. Así que nos dice de este punto un pueblo redimido por la sangre de Cristo en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Se está refiriendo en Cristo Jesús. Tenemos redención por su sangre, y en Cristo Jesús nosotros como pueblo del Señor tenemos esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Y la iglesia es entonces ese pueblo redimido, ese pueblo que ha recibido a Cristo y por medio de la sangre de Cristo ha sido redimido. No hay ninguna persona que pertenezca a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, sin haber aceptado a Cristo. Ninguna persona sin aceptar a Cristo tiene el Espíritu Santo. Ninguna persona sin aceptar a Cristo es hijo de Dios. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va a Dios sino por Él. Es por eso que el trabajo de la iglesia, el trabajo de cada creyente es lograr alcanzar almas para que se constituyan en miembros de ese cuerpo y sirvan al Señor como un pueblo redimido. Y es por ello la preocupación que cada uno de nosotros debemos tener como iglesia. Es el alcanzar las almas, para lo cual en ese propósito de Dios envió a su Hijo para morir por el mundo. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y la Biblia nos dice de la iglesia debe ser una iglesia lavada y emblanquecida en la sangre del Cordero. Sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecados. Sin la sangre de Cristo no hay limpieza de pecados. Sin el sacrificio de Cristo no hay esperanza para ninguna persona, porque Cristo es el único camino. Por eso analizamos lo que es la iglesia, y la invitación a cada uno es que usted mismo se pregunte: ¿cuándo acepté a Cristo? ¿Cuándo lo recibí? Y si no lo he recibido, debo de recibirle como mi único y suficiente Salvador para ser limpio
por su sangre. El 10º punto que tenemos como característica del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es que la iglesia es un pueblo separado del mundo. Un pueblo separado del mundo. Aquí viene una pregunta. Y esa pregunta es, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, persona redimida por Cristo, ¿está usted separado del mundo? ¿O prosigue todavía participando de lo mundano? La palabra de Dios nos dice de manera clara, cuando dice en Romanos 6, ¿proseguiremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Dice, en ninguna manera. Así que la gracia, el venir a Cristo Jesús, el ser redimidos, el ser salvos por Él, Él no nos redimió para continuar en pecado, para continuar con el mundo, sino para ser un pueblo separado para Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17 nos dice: ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo recibiré. 2 de Corintios 6, 16 y 17. Entonces, importante, cada uno de los que aquí estamos y cada persona que puede oír este programa, esta enseñanza, es la pregunta. Cada persona que ha venido a Cristo y que dice ser cristiano, ¿tiene usted algún concierto todavía con el mundo? ¿Tiene alguna participación del mundanal? ¿Hace obras de la carne todavía? Porque la Biblia nos dice en Romanos 8 que la carne se ocupa de las obras de la carne. O sea, los que viven en la carne se ocupan de las obras de la carne. Pero dice también los que viven en el Espíritu se ocupan de las obras del Espíritu. Así que nos señala que hay obras de la carne y hay obras del Espíritu. Las obras de la carne son todo lo relacionado con lo mundanal, con lo que es pecado en cualquiera de sus áreas, grande o pequeño, pero es pecado. Y los salvados en Cristo tienen que estar limpios, lavados en la sangre de Cristo, y no participar de lo que el mundo ofrece, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y en el templo de Dios, morando el Espíritu Santo, no hay cabida para ninguna clase de pecado. No hay cabida para los que dicen así como soy, Dios me ama. No hay cabida para los que en sí dicen Dios es amor, pero viven en pecado. Porque Dios es amor, pero Él aborrece el pecado. Y por eso tenemos que observar que la iglesia es un pueblo separado del mundo. Y este versículo 17 de 2 de Corintios 6 es muy claro. Es
en vista que somos templo del Dios viviente y que Dios habita y anda en medio nuestro, entonces dice, por lo cual, salir del medio de ellos. ¿De quién? Del medio de lo mundano. Y apartaros. ¿Qué es apartarse? Es separarse. Dice el Señor. Ahora otra orden. Y no toquéis lo inmundo. Y ahora sí viene. Esas son las condiciones para que Dios nos reciba. Y dice, y yo os recibiré. Y luego dice, seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que hay condiciones para pertenecer a Dios. Hay condiciones para ser miembro de ese cuerpo místico, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Así que esa parte debemos tenerla en cuenta. El mandato de Dios, no toquéis mi mundo. Y yo recibiré, y seré a vosotros padres, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Tenemos otra característica en el punto 11, y es que la iglesia es un pueblo que cree en el Evangelio. Antes hablamos que practica. Pero aquí tenemos este punto que cree en el Evangelio. Y nos dice en San Juan 20:31. San Juan 20:31 y Romanos 1:16 y 17. Y después leemos también 2 Timoteo 1:12 y 3. Leo en San Juan 20:31. Estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces nos señala 2 Timoteo 1:12 y 13. Entonces nos está diciendo que lo que escribió el apóstol Santo y lo que está escrito en la palabra de Dios es para que nosotros podamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, cuando creemos que tenemos vida eterna, entonces, sin creerle a Dios, no hay bendiciones de Dios. No nos dice aquí para que creyendo en Dios tengamos vida eterna, sino para que nosotros le creamos a Él. Es decir, puede haber mucho. Y toda la Biblia nos habla de Dios. Palabra de Él. Pero ninguno se va a beneficiar si no le cree a Dios. Lo de Dios es para nosotros. La Biblia dice que los incrédulos estarán fuera. Para ser miembros del cuerpo de Cristo, hay que creerle a Dios, aceptar que somos miembros de ese cuerpo, por cuanto aceptamos a Cristo y fuimos redimidos por su sangre. Entonces pasamos a ser un pueblo que cree en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio?
Buenas nuevas. Las buenas nuevas Y de salvación. Dios. Porque en el Evangelio tenemos las buenas nuevas de todo lo que Dios nos dice. Ahí tenemos las buenas nuevas que los gentiles, al aceptar a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero al creerle a Dios, entonces aceptamos a Cristo. Y al aceptar a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y es por eso la parte importante que dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Dónde quedan aquí los huérfanos? ¿Saben ustedes quiénes son los huérfanos? Los unitarios. Los que no aceptan que exista un Dios trino. Pero aquí señala la palabra para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna. Entonces los que no aceptan que haya un Padre, un Hijo y un Espíritu, Padre y Espíritu Santo, pues no tienen parte en eso. Porque en los que creemos que Cristo es el Hijo de Dios, entonces al creer tenemos vida eterna en su nombre. Porque Dios el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo perdido. Y por eso es importante cada vez que leemos, saber qué leemos, cómo leemos. Nos dice en Romanos 1, 16, 17. El apóstol hablando lo que es el Evangelio. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no hay que avergonzarnos? Porque es poder de Dios para salvación. Es potencia de Dios. Aquí en mi Biblia dice potencia de Dios. En las otras que revisaron dice poder de Dios. Potencia es mayor que poder. Hay muchos poderes, pero la potencia de Dios específicamente nos está presentando el Evangelio, porque ahí hay potencia para salvar, limpiar, redimir, cambiar, transformar, hacernos santos, constituirnos en herederos de los bienes espirituales y darnos victoria en todo tiempo. Por eso es la parte importante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Noten, salvación para quién? Para los que creen, los que le están creyendo a Dios, los que le están creyendo a Cristo, los que le están creyendo al Espíritu Santo. Luego dice, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el pueblo judío es el pueblo de Dios por promesa de Dios y promesa hecha a ellos con juramento. Y juró Dios por dos cosas muy especiales de Dios. La una es su santidad y la otra es su nombre. Dios es inmutable y Dios es santo. Entonces, en él no hay cambio, no hay mudanza. Lo que él dice es así. Y el pueblo de Israel, aunque veamos que han venido, han pasado por donde han pasado, por su desobediencia, pero es el pueblo de Dios. Y nosotros como pueblo gentil somos o fuimos injertados en la oliva silvestre, de la oliva silvestre injertadas a la verdadera oliva.
La Biblia nos dice en San Juan 15, Jesús dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y luego, dentro de ese capítulo nos está diciendo que si estamos en la vid, entonces damos. Y en Romanos 11 nos dice que nosotros estamos reemplazando las ramas que fueron quebradas de la verdadera vid, o sea, del pueblo de Dios, que están en la vid verdadera, que es Cristo. Nosotros somos injertados. Porque ellos, al ser injertados, muchos de ellos perecieron, fueron quitados y nosotros injertamos. Y por eso ahí nos dice la palabra que no vayamos nosotros a ser o a jactarnos o a ser orgullosos porque nosotros no somos la oliva, sino la oliva silvestre injertada en la verdadera oliva. Cristo es la vida. Entonces, por eso tenemos nosotros que cuidar del lugar que Dios nos da y no jactar, no pensar que hemos sido llamados como algunos piensan y recibimos la salvación y digamos como que hablamos. Ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es ser santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y no entrará en la santa ciudad cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira. Y por eso es importante que nosotros como iglesia creemos en el Evangelio, le estamos creyendo a Dios, estamos creyéndole a Cristo y estamos creyéndole al Espíritu Santo. Así que nos dice el versículo 17 de Romanos 1, porque en él, o sea, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En el Evangelio se descubre la justicia de Dios de fe en fe. Esa fe tiene que ir creciendo. Y en esa fe tenemos que saber que el justo vive por la fe. O sea, la fe que cree, la fe que acepta. Y por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y él dice, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Tú dices que crees, pero si no produces nada, pues tu fe es muerta. Yo creo y lo muestro por las obras, es decir, porque hago lo que Dios manda y ordena, es lo que Santiago dice. Nosotros al decir que creemos en Cristo, tenemos que mostrarlo por la clase de vida que vivimos. Le estamos creyendo a Dios y al estarle creyendo a Dios no podemos vivir una vida de cualquier manera. Aunque haya tantas iglesias que ustedes puedan observar viviendo una vida mundana, celebrando cultos mundanales con baile, gritos, circos y demás, presentando payasos, haciendo teatro y muchas de aquellas cosas, pero esa no es la iglesia redimida por Cristo. La iglesia redimida por Cristo es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que ha sido llamada para poseer, heredar con Cristo Jesús lo que Dios, el Padre, ha prometido para su pueblo. Por eso es importante entender qué es el Evangelio para nosotros
y que debemos creerle a Dios. Y observar que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1, él dice, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es una de las partes importantes. ¿Sabemos a quién hemos creído? Si hemos creído al hombre, no hay esperanza ninguna. Pero si le hemos creído a Dios, en Dios no hay engaño. En Dios no hay mentira. Lo que Él dice, eso es así y eso hay que cumplirlo. Entonces tiene que haber una diferencia entre las gentes, en las religiones, totalmente nosotros debemos ser diferentes. No podemos practicar nada de lo de este mundo, sino lo que nos ordena la palabra de Dios. Y por eso nos dice, en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hay una cosa importante aquí para pensar. Si dice que en el Evangelio se descubre la justicia de Dios de fe en fe, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que da a cada uno según sus obras. Es decir, lo que merece cada persona. En Dios no hay engaño. Así que si el hombre vive en pecado, cosechará justamente el juicio que Dios hace y recibirá lo que merecen sus obras. Pero si vive una vida recta y justa, exactamente en el juicio de Dios va a recibir justa paga, justa retribución que Dios da, y dice la palabra que da más abundantemente que lo que nosotros pedimos. Así que en él ya están sus promesas, está determinado. Sencillamente nosotros debemos andar, vivir, obedecer, practicar cada día con viva esperanza, y nos dice la palabra, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Y por eso, cantidad de gente en este tiempo de modernismo, el 90% de la iglesia llamada cristiana se han ido a lo material, y el mensaje de ellos hoy es la siembra, el dinero, tener riqueza. Mientras el Señor dice que sacará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma, pues nada más sacar. Porque todos los placeres, todo lo que disfrute es vano, y al final queda todo, y su alma va al lugar que escogió. Al no vivir una vida de santidad, escogió el lugar de castigo. Porque Dios es justo, y en el Evangelio se descubre esa justicia, y es que Dios da a cada uno según su parte. Por eso, a causa del pecado cometido en los seres humanos, Cristo murió para redimirnos de ese pecado. Una vez que le recibimos, fuimos libres de todo el juicio que había por el pecado, pero comenzamos una nueva vida, y ahí es donde dice que está en Cristo en nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, en una vida tienen que hacerse las cosas nuevas. Si no hay las cosas nuevas, pues no ha nacido de nuevo. Está en su antigua vida. Así que señala al justo por su fe vivirá. Es decir, si no hay fe en lo que Dios dice, si no acepta por fe lo que Dios ha hecho,
Y si no cree en los mandatos de Dios de vivir una nueva vida, pues no va a estar dentro de esas promesas de Dios, no estará viviendo por la fe. Entonces, nosotros vivimos porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas, porque hemos nacido de nuevo, porque hay una naturaleza divina en nosotros, la que Dios colocó al darnos su Espíritu Santo, al ser limpios por la sangre de Cristo. Ahora nos dice en 2 de Timoteo 1, 12 y 13, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Noten que no dice yo sé en quién he creído. Las gentes en su mayoría dicen todos yo creo en Dios. Y Santiago contesta diciendo, por el Espíritu de Dios, tú dices que crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que el apóstol Santiago está diciendo, si tú dices que crees en Dios, pues haces bien, pero los demonios también creen y hacen más que lo que hacen los hombres. Los demonios tiemblan porque saben quién es Dios. Entonces, tanto dicen que creen en Dios, pero viven cometiendo pecado. Se desvían, luego no temen a Dios, no tiemblan ante su presencia. Y nos dice en Filipenses, dice de cuidar de vuestra salvación con temor y temblor. Hacemos esto. Hay temblor en cuidar de nuestra salvación por temor a lo que viene en el juicio de Dios. Vivimos de tal manera que escapemos de la sentencia que hay para los pecadores no arrepentidos. Entonces, es por eso que dice la palabra que el que siembra para su carne, de su carne llegará corrupción. Gálatas capítulo 6. Y por eso es la parte importante que fuimos llamados para creerle a Dios. Dice, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, o sea, el día de la premiación, el día de la posesión de esa santa ciudad que Dios ha preparado y que descenderá sobre la nueva tierra cuando Dios juntará a todos los habitantes del cielo con los redimidos habitantes de la tierra y se formará un solo pueblo donde Dios, al iniciar su reino, Cristo entregará su obra al Padre, todos los redimidos, los salvos, los ganados por su obra en la cruz del Calvario, y entonces vendrá también el pueblo de Israel que por 1000 años se ha multiplicado y luego allí pasarán a poseer la promesa de Dios que dio a Abraham y así a todos los patriarcas, profetas y aquellos que sirvieron a Dios. Entonces allí, en el reino de Dios, inicialmente se celebrarán las bodas del pueblo de Israel con Dios el Padre. Ya entendemos por qué dice los primeros serán postreros y los postreros primeros. Israel fue el primero, pero a causa de su infidelidad quedaron en segundo lugar, nosotros pasamos en primer lugar. Así que es maravilloso cuando encontramos esto, pero no hay que descuidarnos, hay que vivir para Dios, es lo que la palabra de Dios nos señala y nos dice, por esto, el verso 3, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
¿Qué mandamiento hay ahí del Espíritu Santo a través de Pablo que dio a Timoteo, que lo instruyó y que es para nosotros? Es de retener las sanas palabras, lo que hemos oído. Y dice retenerlas en fe, en amor. Dice que es en Cristo Jesús. Ahí es. Cuando decimos retenemos la palabra de Dios en el amor de Dios o en el amor de Cristo, ¿qué dice el Señor? El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Juan en su primera carta, capítulo 2? El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y aquí mismo dice, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Así que encontramos entonces que la iglesia es un pueblo que practica los mandamientos, practica la palabra de Dios. Miramos en el punto 12, la iglesia es un pueblo bien unido. Un pueblo bien unido. Es decir, la iglesia está compuesta de una multitud de miembros que forman el cuerpo de Cristo místico, que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Pero cada miembro tiene que estar bien unido. ¿Qué es lo que evita la unión? ¿Qué es lo que evita estar unidos en el trabajo, unidos en la oración, en la vida de rectitud, en todo aquello que glorifica a Dios? Lo que desune es el trabajo que el diablo hace, colocando unos miembros contra otros, cosa que es contrario totalmente al propósito de Dios. Porque en la palabra del Señor encontramos textos que hemos de leerlos donde dice el Señor que seamos uno. Y no se puede guardar esta unidad sin que realmente entendamos. Primera de Corintios 1:10. El Espíritu Santo está señalando y nos dice a través de Pablo: os ruego pues, noten que aún se hace un ruego. ¿Cómo es posible que Dios, por su Espíritu, nos ruega? Cuando tiene que ser un interés propio de nosotros. Pero dice os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en primer lugar, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Ahora, al leer este pasaje que es para nosotros como iglesia del Señor, ¿qué nos está enseñando, ordenando este pasaje bíblico? La unidad. Que hablemos lo mismo, que pensemos lo mismo, que sintamos lo mismo.
Cuando la iglesia puede hablar lo mismo, sentir lo mismo y pensar lo mismo. Solo cuando realmente somos un cuerpo que siente lo mismo, habla lo mismo y piensa lo mismo. Solo cuando ese cuerpo está controlado, está bajo la dirección de Dios por el Espíritu Santo. Cuando ese cuerpo todos tienen el mismo interés. Y como hay el mismo interés, hablan lo mismo. Pero si hay una congregación que al menos es, diríamos, una milésima parte del cuerpo de Cristo, ya que en el mundo entero están en diferentes lugares donde hay iglesia y siempre, en cada congregación siempre habrá algún grupo fiel al Señor. Porque hay lugares que hay multitudes, pero la pregunta es cuántos son de ellos. Si no se les da la verdad, ¿qué aprenden ellos? Si no se les enseña la verdad, ¿cómo pueden seguir la verdad? Quizá están en el mismo pensamiento que estaba el etíope que descendía de Jerusalén, que había ido a adorar a Dios de tan grande distancia. Un hombre muy devoto que de regreso, ahí en su carroza, pero iba leyendo las Escrituras. Que pocos lo hacen en un regreso, yendo en algún vehículo, puedan leer las Escrituras. Pero él lo iba haciendo. Pero ahora, a pesar de su devoción y de todo, ¿entendía lo que estaba leyendo? No. ¿Cuántos leen y no entienden? Así que la parte no solamente es el interés en leer, sino en entender lo que leemos. Ahí tenemos que aplicar esa fórmula que nos lleva a interpretar la palabra correctamente. Y la primera es saber leer. Primero, saber qué leemos. Segundo, saber leer. Luego la pregunta, ¿qué entendemos? Y lo cuarto, ¿qué aplicamos? Quinto, ¿qué damos? Sexto, ¿cómo lo damos? Así que hablamos a otra persona. Y si nosotros mismos no entendemos, ¿cómo le hablamos a otra persona? ¿Qué le damos? Hay muchos que hablan, muchos que dicen, pero ellos mismos no están entendiendo realmente qué es lo que dice la Escritura. Y por eso es importante que nosotros, como iglesia, estudiemos la palabra, la entendamos, no simplemente digamos yo soy cristiano, yo soy salvo, voy para el cielo. ¿Cuántos esperan a Cristo? Todos levantan la mano. Amén. Pero, ¿cómo están las obras? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo anda? ¿Cómo está creyendo? ¿Qué está creyendo? ¿Qué está practicando? Entonces, es importante. La Biblia dice en el día del Señor, o sea, en aquel día, le irán al Señor en el momento de ser juzgados. Y por supuesto que esos que van a hablar así no están en la lista de los que están en el libro de la Biblia, aunque hayan estado. Le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos y hicimos milagros. Eso vemos hoy.
muchísimo. Y entonces el Señor le responderá: no os conozco, obradores de maldad. ¿Verdad que eso es bastante triste? Y preocupante que hayan podido echar demonios, pueden profetizar y hacer milagros y no tengan parte en el reino de Dios. Pero es que allí mismo en la palabra se descubre por qué. Porque él dice obradores de maldad. O sea, hicieron los milagros, profetizaron, echaron fuera demonios. El Señor no dice que eso no fue de él, pero la vida de los que lo hicieron no fue así. Y por eso nadie se debe mover por el hecho que vea a una persona obrando milagros y cosas. Tiene que ver la vida que esa persona vive. ¿Cómo vive? ¿Qué hace? ¿Para quién vive? ¿De qué se ocupa? Porque si van a predicar, pero en cosa que como aquel predicador que no fue a predicar allí en Cartagena, un pastor, me lo dijo a mí con lágrimas, preparó todo para una campaña de 3 días. Un cantante que es el ídolo de muchos. Y fue 8 días antes para arreglar a ver, es decir, más que todo fue por el interés cuánto era que le iban a manifestar que habían podido reunir y a través de actividades le tenían 5 millones, que para mí es demasiado dinero. Y él les dijo, cuando le dijeron eso, le dijo al pastor: mi venida aquí vale 50 millones. Si no me dan 50 millones, no vengo. Y efectivamente no fue, porque lo que tenían eran 5 millones. Ellos quedaron con todo preparado. Y él no fue. Pero es un ídolo cantante de muchos. Y ojalá que no haya aquí alguien que permanezca con sus audífonos. Así, asunto en los oídos, que oyendo el cántico de ellos, y qué hermoso. Pero, es decir, es el fruto de la vida de una persona. La Biblia dice que lo que recibimos por gracia, hemos de darlo por gracia, significa gratuitamente. No se puede cobrar por predicar el evangelio. No se puede cobrar porque alguien venga a oír una conferencia, una convención. Eso no está en la Biblia. La Biblia habla de ofrendas voluntarias de acuerdo con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, cuando dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, en la misma parte que Jesús dice que harán milagros, allí dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto en una persona certifica si es de Dios o no es de Dios. La palabra dice, el mismo evangelio dice que lo de Dios no consta en palabras, sino en virtud del poder, es decir, no, es en acción. Y por eso, hermanos, tenemos que luchar para que nuestra fe y nuestra profesión en Cristo sea realmente de un pueblo que cree realmente en el Evangelio, que practica el Evangelio. Primera de Corintios 10:17, tomando una figura de la Santa Cena que Pablo cita allí, nos dice, porque un pan es que muchos somos un cuerpo.
pues todos participamos de aquel pan. Y entonces, en San Juan 17, versos 21 y 22, quiero leerles la oración de Cristo Jesús antes de ir al sacrificio. En su oración al Padre, su petición, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en mí. Entonces, esta palabra que nos dice claramente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean en nosotros uno, para que el mundo cree que tú me enviaste. Y el verso 22 dice: y yo, la gloria que me diste, les será, para que sean uno. Es la traducción de esa parte que dice una cosa. Sean uno como también nosotros somos uno. Y el verso 23, como también yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente uno. Y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Este es el mensaje, es la oración de Cristo por su iglesia. Ahí estamos nosotros incluidos. Quiere el Señor que nosotros seamos uno. Y aquí hay más de uno. Habemos un grupo de hermanos aquí. Pero ¿en qué sentido debemos ser uno? Nuestra fe tiene que ser uno, porque la Biblia dice una fe. Un bautismo que es el que obra el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Entonces, porque la Biblia nos habla de ser bautismo, está bien. Pero aquí habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí tenemos una fe, la verdad, un único camino que es Cristo. Entonces, una vida de santidad. Nosotros tenemos que estar unidos en ese propósito, porque somos cartas leídas de todos los hombres y el mundo nos ve cómo caminamos. Y el mundo, la gente descubre quiénes somos aún sin decirles palabras. Sin decirles palabras, preguntan: ¿usted es cristiano? Y quizá, si uno le dijera, ¿por qué? Porque veo que su manera de ser es diferente a los demás. Pero qué triste cuando una persona dice que es cristiano y los demás digan: este no es cristiano. Porque ven que sus hechos son contrarios. Son cristianos por ahí que sacan un lugar en arriendo y pagan el primer mes y después quieren vivir 3 o 4 meses sin pagar y tienen que sacarlo hasta con autoridad. ¿Cómo decir que son cristianos? Son ladrones. Eso no tiene parte en el reino de Dios. Entonces el cristiano es estricto, cumplido en todo. Aún dice la palabra de no deber a nadie nada. Si llega a deber, por favor, hay que pagar hasta el último centavo que sea. Hay que pagar. Y lo mejor es no deber a nadie. Esa es la mejor manera. Usted hay que pasar por dificultades.
yo puedo decirle a mis hermanos con confianza, ¿a cuánto le debo? Pero es algo importante. ¿Qué debemos nosotros a los hermanos? Amarles en el Señor. ¿Qué debemos? Darle buen testimonio. ¿Qué debemos? Enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué debemos? Exhortarlos cuando anden mal, aconsejarlos y también consolarlos cuando hay momentos difíciles. Esos son deberes. Pero no que se deban ni uno ni mujer. Porque el mandato es no debáis a nadie nada. Así que es la palabra de Dios y se nos acabó el tiempo en esta mañana. Entonces, quedamos en esta parte, amados hermanos, solamente estamos mirando características de la iglesia. No hemos entrado todavía a ver la iglesia como un cuerpo, digamos, a ver la función de los miembros, pero esperamos que cada uno podamos aprender de eso. Y entonces quedamos para la próxima ocasión la iglesia. Los creyentes de la iglesia de Cristo somos piedras vivas. Con la ayuda del Señor el domingo de fe. Piedras vivas, noten que no dice piedras muertas. Piedras vivas del edificio, algo que tiene vida. Entonces estaremos meditando el próximo domingo y otros puntos más. Muchas gracias, Dios les bendiga a cada uno.